Hola compañeros. Mi grupo está conformado por Derian Sobrino, Cristian Sanabria, Eider Barahona, Darney Aguas y quien les habla, Eduard Fonseca. Entonces le hablaremos sobre el control de velocidad con la relación de la resistencia de armadura y la resistencia de campo. Entonces nos dice la teoría de motores de corriente continua con excitación independiente y en derivación. Entonces la teoría nos dice que un motor de corriente continua de excitación separada es aquel cuyo circuito de campo se alimenta de una fuente de potencia de voltaje constante independiente, mientras que un motor de corriente en derivación es aquel cuyo circuito de campo obtiene su potencia directamente a través de las terminales del inducido, o bien sea el motor. ¿Qué nos dice esto? Pues el motor en derivación sabemos que es aquel cuyo circuito de campo obtiene su potencia directamente de los terminales del inducido del motor o rotor, como lo habíamos dicho anteriormente. Pues dicho que estos se encuentran en paralelo. Aquí lo podemos ver en la imagen que se muestra en la diapositiva. Y vemos que también hacen parte del circuito varios factores, como allá podemos ver en la parte derecha una corriente L, que sería pues la corriente que entra es la corriente que entra en todo el circuito del motor. Podemos ver un BT, que es como la tensión lineal que alimenta todo el motor. Y tenemos el circuito de campo, ¿sí? Que es el que se encuentra en paralelo con el motor. Y que a su vez también podemos ver un R de ajuste que aparece allí. Ese R de ajuste sirve para controlar o como para ajustar lo que es la corriente de campo. Bien, ahora tenemos las características de las terminales de un motor de corriente directa en derivación. Entonces básicamente esto nos representa, es como una gráfica. Es una gráfica donde se puede apreciar la relación entre su par de salida y su velocidad de salida. Sí podemos ver que es una gráfica torque inducido versus la velocidad angular del motor. Más adelante está como mejor explicado. Hay una donde se relaciona una ecuación donde está mejor explicadito esa parte. Entonces ahora acá tenemos lo que es la respuesta de un motor de corriente continua en derivación con la carga. Entonces supongamos que se incrementa la carga en el eje de un motor en derivación. Entonces el par de la carga excederá el par inducido en la máquina y el motor comenzará a perder velocidad. Entonces, cuando el motor pierde velocidad, el voltaje interno generado disminuye, por lo que se incrementa la corriente en el inducido del motor. Entonces, conforme aumenta la corriente en el inducido, también lo hace el par inducido en el motor. Y finalmente, el par inducido es igual al par de la carga, a una baja velocidad de rotación. Entonces, si un motor tiene una reacción del inducido ante un aumento a la carga, los efectos de debilitamiento del flujo se reducen. Entonces acá podemos ver que si el motor tiene devanados de compensación, no se presentará ningún problema de debilitamiento de flujo en la máquina, y este será constante. Aquí lo podemos apreciar
en la figura número 3, que nos indica la característica par velocidad de un motor de corriente directa con reacción del inducido. Bien, ahora podemos también la característica de salida de un motor en derivación se puede deducir de las ecuaciones que podemos ver en la imagen, sí. Y también pues tendríamos que aplicar lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que la velocidad lineal es igual a la Fe de armadura más la corriente de armadura multiplicado por la resistencia de armadura, del cual, si esto se cumple, podemos ver que el voltaje del inducido, o bien sea la Fe de armadura, es igual al Kφ multiplicado por la velocidad angular del motor. Entonces, por lo que podemos ver que el voltaje lineal es igual a al Kφ multiplicado por la velocidad angular más la corriente de armadura multiplicado por la resistencia de armadura. Entonces, puesto que el torque inducido es igual a Kφ multiplicado por la corriente de armadura, se puede expresar como, despejando la corriente de armadura obviamente, se puede expresar como corriente de armadura es igual al torque inducido dividido sobre el Kφ. Entonces, de la combinación de las ecuaciones anteriores, pues nos saldría lo que es la que estamos llamando como ecuación número 4, que sería que el voltaje lineal es igual al Kφ por la velocidad angular del motor más el torque inducido sobre Kφ multiplicado por la resistencia de armadura. Y por último, pues despejando la velocidad angular del motor, podemos ver en la imagen, como les dije anteriormente, esta ecuación, pues lo que hace que nos representa es como una recta con pendiente negativa, así lo podemos ver en la imagen. Bien, ahora para el análisis no lineal de un motor de corriente continua en derivación, dice que el flujo, por lo tanto el voltaje interno generado por la Fe de armadura por una máquina de corriente continua es una función no lineal de su fuerza magnetomotriz, por lo que cualquier cosa que cambie la fuerza magnetomotriz de una máquina tendrá un efecto no lineal en el voltaje interno por la máquina. Entonces, la Fe de armadura no se puede calcular analíticamente y se debe utilizar la curva de magnetización para determinar con exactitud la Fe de armadura para cierta fuerza magnetomotriz dada. Entonces, los dos factores más importantes que contribuyen a la fuerza magnetomotriz de la máquina son la corriente de campo, la reacción del inducido. Entonces, puesto que la curva de magnetización es una gráfica directa de la Fe de armadura versus la corriente de campo a cierta velocidad inicial dada. Entonces, el efecto de cambiar la corriente de campo de la máquina se puede determinar directamente a partir de ella. Si una máquina tiene una reacción del inducido, se reducirá su flujo con cada incremento de la carga. Entonces, para el control de velocidad en los motores de corriente en derivación, eso lo podemos lograr de dos formas posibles. Estos dos métodos son los siguientes. El primero sería ajustar la resistencia de campo, por lo tanto el flujo del campo. Y el segundo sería ajustar el voltaje en las terminales aplicado al inducido. Y hay un tercer método que es como el que menos se utiliza, el menos usual, pues sería insertar un resistor en serie con el circuito del inducido.
y pues obviamente con lo cual esto ajustaría el voltaje en las terminales del inducido. Ahora el cambio de la resistencia de campo. Entonces, para entender eso, lo que sucede cuando se cambia el resistor de campo de un motor, supongamos que se incrementa el resistor de campo. Entonces, si se incrementa esta resistencia de campo, disminuye la corriente de campo, como lo podemos ver en esta ecuación. Y conforme disminuye esta corriente de campo, también disminuye el flujo. Entonces, una disminución del flujo causa un decremento instantáneo del voltaje interno, o sea, en la fenda de armadura, y que a su vez origina un gran incremento de la corriente del inducido de la máquina. Entonces lo podemos ver en la figura, en la ecuación número 7, que si la fenda de armadura disminuye, automáticamente la corriente de armadura aumenta, pues los voltajes y las corrientes son como inversamente proporcionales. Entonces acá podemos ver lo que sucede con lo que les dije anteriormente, que el efecto de incrementar la resistencia de campo en la característica de salida de un motor en derivación, notamos que conforme disminuye el flujo en la máquina, se incrementa la velocidad en el vacío del motor. Y aquí podemos ver la pendiente de la curva par velocidad, que se vuelve más empinada. Ahora el cambio de voltaje en el inducido. Entonces, para manejar un cambio en la velocidad, se involucra el cambio de voltaje aplicado al inducido del motor, sin cambiar el voltaje aplicado al campo. Entonces, esto se requiere con una conexión similar al de la figura 3. Para efectuar este tipo de control, en efecto, los motores deben ser de excitación separadas para utilizar el control por medio del voltaje en el inducido. Si se incrementa el voltaje A, entonces la corriente en el inducido del motor debe aumentar. Conforme la corriente de armadura, el par inducido, el torque inducido, que es igual a K phi por la corriente de armadura, se incrementaría, lo que hace que el torque inducido sea mayor que el torque de la carga y que aumente la velocidad del motor instantáneamente. Entonces acá podemos ver en esta imagen el efecto de control de velocidad de voltaje del inducido en la característica par velocidad de un motor en derivación. Entonces, como les dije ahorita, aquí el voltaje lineal SVT es constante, mientras que entonces el voltaje B sub A sería un voltaje variable. Entonces, resumiendo, el comportamiento de causa y efecto de este método de control de velocidad se tiene, primero, cuando hay un incremento en B sub A, aumenta instantáneamente la corriente de armadura, como podemos ver en la ecuación. Segundo, un incremento en la corriente de armadura aumenta el torque inducido. Tercero, un incremento en el torque inducido hace que este sea mayor al torque de la carga, y pues eso da también que a la vez aumenta la velocidad angular del motor. Entonces, como cuarto, tenemos que un incremento en la velocidad angular del motor aumenta el voltaje interno, que es la fenda de armadura. También que un incremento en la fenda de armadura disminuye la corriente de armadura. Y que el sexto nos dice que una disminución en la
corriente de armadura, disminuye el torque inducido hasta que el torque inducido sea igual al torque de la carga. Y esto con una velocidad angular del motor más elevada, más alta. Bueno, muchachos, ya acá podemos ver las referencias que se tomaron para dicha investigación. Gracias.